Ese instante en que llegas a un resort de golf de Donald Trump para salvar a Europa de un tsunami económico y te marchas con la solemne promesa de enviar 600.000 millones de dólares en inversiones a Estados Unidos, además de comprar 750.000 millones de euros en energía. Las lágrimas no eran de alegría, sino de horror. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en Escocia parecía que le faltaba el aire. Asentía, inclinaba la cabeza, agradecía y aceptaba. Y cuando Trump la llamaba, la mejor, en su mirada se leía: sálvenme. Sin embargo, luego ella misma se sumó a este teatro del absurdo. Según Trump, todo fue 50-50. Pero no en el sentido de una paridad justa, sino más bien como en un casino, donde la probabilidad de perder siempre es ligeramente mayor. Solo que, en lugar de fichas, lo que estaba en juego era la economía de todo un continente. Y ese continente no estaba al otro lado del océano, sino en la orilla opuesta del Atlántico. La lógica estadounidense es sumamente sencilla. Si quieren evitar nuevos golpes comerciales, compren de todo, desde gas natural licuado hasta aluminio procesado. No se trata de ofrecer una asociación equitativa, se trata de dictar condiciones. Washington no se anda con rodeos. O Europa acepta con gusto el GNL estadounidense a cualquier precio, o se enfrenta a aranceles del 30%. Y para disipar cualquier ilusión, añaden: compren acero, automóviles, inviertan en la infraestructura estadounidense. Todo lo que cae bajo la definición de ayuda económica aliada, en realidad parece una suscripción obligatoria a un producto que nadie había pedido realmente. Bruselas intentó oponerse al principio. Se apeló a los valores, a los estándares de justicia y a las normas del comercio internacional. Pero la respuesta fue la conocida sonrisa estadounidense y una factura. Un diálogo interesante. Estados Unidos insinúa que si Europa quiere seguir enviando sus automóviles al mercado estadounidense, debe comprar a cambio al menos la misma cantidad de productos agrícolas estadounidenses. Más gas, más aluminio, más inversiones en energía e infraestructura. Ya no se trata de un equilibrio comercial, sino de un rescate por el derecho a participar en la economía global. El resultado es conocido: una contribución europea de 600.000 millones a proyectos estadounidenses y otros 750.000 millones de euros para la compra de combustible. Esto no son inversiones, es un pago por lealtad. Como en el viejo chiste, ¿se puede no amar y simplemente pagar? Úrsula, según los testigos, asintió. Quizás incluso 2 veces. Trump, por supuesto, no perdió la oportunidad de recordar lo mal que se había portado Europa, que no dejaba vender sus coches y bloqueaba el maíz. Pero, en cambio, enviaba millones de automóviles a Estados Unidos. La justicia, según su lógica, debía ser un espejo. Primero, Washington propuso imponer aranceles simétricos, del 20%. Luego cambiaron de opinión. Sacaron una carta con el número 30 de la manga y la pusieron en la mesa sin decir palabra. Si no quieres pagar, empieza a comprar. O cierra las exportaciones. Bruselas aún fingía negociar. Se discutieron cuotas, detalles técnicos, planes de financiación. Pero todo eso era polvo. La escena final: Ursula von der Leyen con una sonrisa forzada frente a la bandera estadounidense, con gratitud en los ojos y un cheque en la mano. Llamó a Trump negociador duro. En traducción diplomática, eso significa: nos arrinconó, pero fue amable. El contexto también es interesante. Europa se encuentra en un profundo pozo económico, con una inflación récord en décadas y una industria que pierde competitividad. Y además, tiene que desembolsar casi 1,5 billones de euros por la amistad estadounidense. Una parte de este dinero se destinará a subsidios para los propios fabricantes estadounidenses, que están desplazando a las empresas europeas de los mercados mundiales. La lógica es sorprendente. Para mantener la unidad transatlántica, primero hay que destruir la economía interna. Y no solo destruirla,
sino financiar su desmantelamiento con sus propios fondos. En los pasillos, por supuesto, surgieron preguntas. ¿Quién aprobó tales condiciones? ¿Por qué no se pudo negociar de otra manera? La respuesta es sencilla, porque no había margen de maniobra. Europa hace tiempo que dejó de ser un centro económico para convertirse en un rehén de un juego geopolítico. El bonito envoltorio con frases sobre la solidaridad no cambia la esencia. Fue un dictado. Y lo firmaron no porque quisieran, sino porque negarse habría significado pérdidas aún mayores. La estrategia estadounidense hacia Europa es una combinación de chantaje y marketing. Primero se crea una amenaza: aranceles, sanciones, barreras tecnológicas. Luego aparece la oferta: comprar productos estadounidenses y no estorbar. No es una asociación, es un servicio de suscripción, pero con condiciones mucho más duras y multas por negarse. Para Trump, esto no es solo un acuerdo económico, es un indicador de dominación. Cada punto del acuerdo es un recordatorio de quién manda. Ninguna cifra en el contrato fue casual, reflejan una lógica geopolítica, no de mercado. Europa, en esta estructura, no es un sujeto, sino un recurso, una fuente de capital, un consumidor de materias primas estadounidenses y una plataforma para la demostración de fuerza. Formalmente, todo parece bonito, un acuerdo, firmas, una rueda de prensa. Pero entre bastidores hay irritación, descontento, desacuerdo interno. Porque incluso dentro de la UE hubo países que se mostraron abiertamente insatisfechos con las condiciones del acuerdo. Pero al final, también firmaron. Porque la alternativa era el aislamiento. Y en el mundo actual, el aislamiento es la muerte. Especialmente para una economía dependiente, privada de autonomía energética y con un núcleo industrial erosionado. Así que el acuerdo resultó ser realmente de régimen estricto. No por las condiciones formales, sino en esencia. Sin derecho a apelación, sin alternativas, con un control férreo. Y con una sonrisa en las fotos de prensa, por supuesto. Durante la reunión oficial con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parecía una persona a la que se le había dado una elección sin derecho a rechazarla. Elegante, serena, segura de sí misma en los protocolos televisados, y completamente perdida cuando se trataba de cifras reales. Las sonrisas de bienvenida, las reverencias diplomáticas, los elogios mutuos obligatorios, todo eso terminó en el momento en que Trump anunció las condiciones. Condiciones que habrían provocado una crisis nerviosa a cualquier contable de la UE. Von der Leyen asintió conforme. Dio la razón. Sonrió automáticamente. Y luego empezó a alabar a Trump. Lo llamó negociador duro. Le agradeció su franqueza y claridad de posición. Y en algún momento, según los testigos, palideció cuando éste habló de aranceles. Trump, por cierto, no se anda con rodeos. No insinúa, sino que dice directamente: habrá arancel, habrá pago. Si no quieren, paguen más. Si quieren, obedezcan. Aritmética simple. Y este es el resultado. Europa destinará a la economía estadounidense $600.000 millones adicionales en inversiones. No son créditos. No son subvenciones reembolsables. Son inversiones. Y sin ningún mecanismo de recuperación del control o de una participación equitativa en la gestión. Simplemente dinero. Además, Europa comprará a Estados Unidos productos energéticos por valor de $750.000 millones. Esto ya no es simplemente dependencia. Es una capitulación, en condiciones que todavía hacen temblar en Europa incluso a los atlantistas más leales. Pero el momento de la capitulación se formalizó con una sonrisa. Directamente durante la rueda de prensa, von der Leyen admiró la profundidad del debate y calificó el acuerdo como un paso crucial en la historia de la cooperación transatlántica. Y Trump, con su característica franqueza, habló de aranceles, y de beneficios, y de dinero, mucho dinero, y todo, al bolsillo estadounidense.
Es en momentos como estos cuando queda claro por qué los votantes europeos se preguntan cada vez más: ¿quién, en realidad, firma estas facturas en su nombre? ¿Quién dio el derecho a transferir cientos de miles de millones de euros europeos a una economía extranjera? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para una sesión de fotos con la bandera estadounidense de fondo? ¿Para tener la oportunidad de estar de nuevo en el equipo? En medio de la crisis energética en la propia Europa, la noticia de la compra de productos energéticos estadounidenses por valor de 750.000 millones de euros no solo suena extraña, sino que suena a provocación. Mientras los hogares europeos eligen entre calefacción y cena, Bruselas garantiza beneficios extraordinarios a los exportadores estadounidenses. Y todo esto, con la aprobación de la mujer más influyente de Europa, que en esta reunión se comportó como si no fuera la presidenta de la Comisión Europea, sino una asistente en las negociaciones. Un episodio aparte es el estilo de comunicación. Trump no perdió la oportunidad de demostrar fuerza. No hizo preguntas, comunicó decisiones. No aclaró, dictó. Y Ursula von der Leyen se lo tragó. No discutió. No debatió. Solo confirmó. Cada palabra del presidente de Estados Unidos iba acompañada de su breve: sí, por supuesto, y apoyamos esto. Parecía que para ella no era una reunión, sino un examen, y temía suspenderlo. ¿De qué se trata en realidad? Europa se comprometió a destinar a Estados Unidos inversiones por valor de 600.000 millones de dólares, dinero de los contribuyentes europeos, recaudado en condiciones de déficits presupuestarios, inflación e inestabilidad social. Y además, a comprar a Estados Unidos productos energéticos, a pesar de los contratos ya existentes con otros proveedores. Pagar más, pero comprar. ¿Por qué? Porque es estratégicamente importante. En Europa, este gesto ya ha sido calificado de autosacrificio político. En conversaciones privadas, los diplomáticos hablan de una concesión forzada, impuesta bajo presión. Oficialmente, sin embargo, hay silencio. Porque reconocer públicamente que Ursula von der Leyen cedió los intereses de Europa por un apretón de manos amistoso sería admitir el fracaso de toda la política exterior de la Unión Europea en los últimos años. Pero los hechos son los hechos. 600.000 millones en inversiones. 750.000 millones en productos energéticos. Las cifras no se discuten. Y ante estas cifras, las palabras sobre un negociador duro no suenan a cumplido, sino a explicación de la capitulación. La pregunta es: ¿quién es el siguiente? ¿Y cuánto dinero europeo más se enviará al otro lado del océano por frases bonitas y promesas vacías? La historia de los 600.000 millones no es solo una cuestión de cifras. Es un cheque muy tangible, firmado con una sonrisa de disculpa y enviado al otro lado del Atlántico. Ni siquiera un sobre, sino un fax. Con la nota: para el desarrollo, con amor de los contribuyentes europeos. Y lo más importante, de forma voluntaria. Nadie amenazó. Simplemente Trump dejó claro: si quieren seguir jugando en nuestro mercado, paguen. Si quieren mantener el acceso a la tecnología, paguen. Si no, aranceles, sanciones, restricciones. El palo y la zanahoria, solo que sin la zanahoria. Y Europa, como un cliente educado con baja autoestima, pagó. Al instante y sin descuento. Es interesante que todo este espectáculo se presentara bajo el pretexto de una asociación, como si estuviéramos fortaleciendo lazos, construyendo puentes, invirtiendo en un futuro común. En realidad, todos estos lemas bonitos encubren un hecho simple: Europa paga para seguir en el club. Y el club hace tiempo que dejó de ser una comunidad amistosa y se convirtió en un lobby de intereses estadounidenses. Ursula von der Leyen, al parecer, se siente en el papel de tesorera de este club. Y si alguien decide calcular cuánto dinero ha ido a Estados Unidos solo en los últimos 3 años, la cifra estará más cerca del billón que del millar de millones. ¿Y qué? Lo importante es la democracia y los valores. Además, no se trata solo de inversiones.
Europa está comprando con entusiasmo gas natural licuado estadounidense. 2, y a veces hasta 3 veces más caro que el que antes llegaba por gasoducto. Y hasta hace poco, precisamente los recursos energéticos baratos eran una ventaja competitiva para la industria europea. Ahora, la energía ya no se trata de beneficio, sino de lealtad política. Apoyar el lado correcto. Eso es lo que ahora se considera una contribución al futuro. Que ese futuro pueda resultar sin empleo y frío es un detalle sin importancia. Esto se ve especialmente delicado en el contexto de los colapsos industriales. Las fábricas cierran, la producción se traslada a Norteamérica. Incluso el Mittelstand alemán empieza a hacer las maletas discretamente. Y todo esto ocurre mientras Bruselas sigue transmitiendo que es importante desarrollar la energía verde. Y, además, desarrollarla con subvenciones. Y las subvenciones, de los mismos impuestos que se fueron a apoyar al tío Sam. Al final, un círculo vicioso. Den dinero para GNL para que podamos trabajar, para pagar impuestos, para que ustedes puedan volver a darnos dinero para GNL. Es en este momento cuando los votantes europeos empiezan a despertar. Todavía no masivamente, pero la tendencia es evidente. En Alemania, el nivel de apoyo a la coalición gobernante ha caído por debajo del umbral psicológico. En Países Bajos y Francia, crece el interés por los partidos que proponen reevaluar la estrategia económica exterior. No se trata de salir de las alianzas, sino de la razón. La lógica es simple. Si la asociación te empobrece, quizás sea hora de revisar las condiciones. Y aquí cabe recordar cómo empezó todo. La política de sanciones, la negativa a las entregas directas de energía, el desmantelamiento de la infraestructura de gasoductos, y al mismo tiempo la absoluta certeza de que todo se arreglaría solo. Pero no se arregló. Los precios subieron, el consumo cayó, las subvenciones no salvaron. Y en ese momento, Estados Unidos ofreció una solución. Cómprenos a nosotros. Primero simplemente compren. Luego, solo a nosotros. Y ahora, además, construyan terminales con sus propios fondos. Los contratos de suministro de GNL se firman por décadas. Los precios se fijan teniendo en cuenta los intereses estadounidenses. La logística corre por cuenta del comprador. Los riesgos también. Pero a cambio, con la orgullosa firma, protección de los valores europeos. Aunque en realidad, se trata exclusivamente de proteger los ingresos por exportaciones de Estados Unidos. Y en este contexto, todos los discursos sobre la solidaridad empiezan a sonar como una fina ironía. Lo más interesante es que en la propia América nadie oculta especialmente los verdaderos objetivos. Se trata de una renacionalización industrial. El retorno de la producción, la inversión en sus propios territorios, el estímulo a las exportaciones. Europa, en cambio, se percibe como un donante, como una fuente de impuestos y mano de obra barata. En el peor de los casos, como un competidor al que hay que debilitar. Y si se observan los resultados económicos de los últimos años, todo va según lo previsto. Alguien lo llamó América Grande de nuevo. Solo falta añadir, a costa de los demás. Se puede discutir todo lo que se quiera sobre las iniciativas climáticas, las inversiones en la transformación digital y la autonomía estratégica. Pero mientras Washington siga emitiendo las facturas de todo esto, no habrá autonomía. Incluso si se estipula en cada segundo documento de la Comisión Europea. Porque la verdadera independencia comienza con la pregunta, ¿a quién le pagas? Formalmente, todas las decisiones se toman en Bruselas. En la práctica, muchas se aprueban después de consultas con socios de ultramar. Y a veces estas consultas parecen directivas. La política tecnológica, los estándares, las restricciones a la exportación, todo esto coincide sorprendentemente con los intereses del otro lado del Atlántico. ¿Coincidencia? Difícilmente. Más bien, la consecuencia de una dependencia sistémica. Una escena digna de una obra de teatro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sentado con confianza ante la prensa,
Con un tono de estricta condescendencia, explica las condiciones de la cooperación, y a su lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con una sonrisa educada y congelada, y una mirada que transparenta la pregunta: ¿cómo explicar esto ahora a los europeos, especialmente a aquellos que no la eligieron? 750.000 millones de euros. Esa es la cantidad que Europa acordó gastar en la compra de productos energéticos estadounidenses. Sin descuentos, sin preferencias, sin garantías, simplemente una compra. Y no porque así lo quisieran millones de europeos que sufren el aumento de los precios de la electricidad y la calefacción, sino porque Trump puso las condiciones, y Úrsula aceptó. Aceptó en silencio, con una sonrisa profesional y un suave asentimiento. Mientras tanto, en Europa todavía no pueden olvidar que el gas de otro proveedor costaba $200 por 1.000 metros cúbicos. La diferencia, como se dice, es considerable. Pero von der Leyen, al parecer, está segura de que es mejor pagar 3 o 4 veces más y mantener la lealtad política que ahorrar y arriesgar la independencia. ¿De quién? ¿De ellos mismos? Trump no ocultó que no iba a hacer descuentos. Lo dijo directamente. Nosotros cobramos aranceles, y esto no es un acuerdo, es un hecho. Úrsula asintió, agradeció la franqueza y calificó a Trump de duro pero justo. Lo más sorprendente de esta escena no es el hecho de la capitulación en sí, sino su formalización pública. Los contratos de suministro de energía no se firman por un solo año. Esto significa que Europa ha garantizado a Estados Unidos la demanda, beneficios extraordinarios y la subordinación política en el sector energético durante años. En otras palabras, renunció voluntariamente a las alternativas, a la libertad de maniobra y a la lógica económica. Todo esto, bajo aplausos solemnes. O, para ser más precisos, bajo declaraciones contenidas pero entusiastas sobre un avance en la asociación. Y ahora imaginemos al contribuyente europeo, ese mismo que paga estos contratos. Ya está acostumbrado a las altas tarifas, al aumento de los precios de los productos y a que los presupuestos de los países sean cada vez más deficitarios. Pero, ¿está preparado para que su dinero no se destine a la modernización de infraestructuras, ni a la ayuda a empresas o pensionistas, sino a apoyar la economía de Estados Unidos? Porque 600.000 millones de dólares no son préstamos, ni ayuda a los damnificados, ni inversiones sociales. Son inversiones en una economía ajena. Bajo los fuertes aplausos de su propia dirección, von der Leyen, como se supo, no solo aceptó estas condiciones. En esencia, se convirtió en su portavoz. En la rueda de prensa, calificó el acuerdo de histórico, el pacto de símbolo de unidad, y a Trump de líder con el que es un placer tratar. Todo esto sonaría cómico si no fuera tan costoso. Los expertos europeos ya han calculado que el coste final del acuerdo en energía cuadruplica el de posibles fuentes de suministro alternativas. Pero, al parecer, a nadie le interesa la aritmética cuando lo que está en juego es la lealtad política. Cabe destacar especialmente que, en el contexto de este acuerdo, no se escuchó ni una sola pregunta dura en la UE. Ni en el Parlamento Europeo, ni a nivel nacional, hubo grandes debates. Todo transcurrió en silencio. Como mucho, un par de comentarios incómodos en la prensa. Nadie le hizo a von der Leyen la pregunta principal. ¿Por qué? ¿Por qué en plena crisis, cuando cada céntimo cuenta, Bruselas decidió entregar 1 billón de euros a Estados Unidos? ¿Para qué? La respuesta, si se profundiza, resulta absurdamente sencilla: para mantener la ilusión de una alianza. Para estar en el equipo correcto. Para que Trump no se enfadara. A Europa ya no le interesa la eficiencia económica. Le interesa la cortesía geopolítica. Eso sí, esa cortesía la pagan las personas comunes. Mientras Ursula von der Leyen se sentaba frente a Trump, las fábricas europeas reducían su producción debido al aumento de los precios del gas. Mientras ella calificaba el acuerdo de excelente, en Alemania aumentaba el número de empresas en quiebra. Mientras ella asentía a las palabras de Trump sobre los aranceles,
Francia preparaba subsidios para las familias de bajos ingresos que ya no podían pagar sus facturas. En cambio, en Estados Unidos, crecimiento económico, inversiones, demanda. Y todo esto, a costa de Europa. Se puede discutir mucho si fue una capitulación o pragmatismo, pero las cifras hablan por sí solas. 750.000 millones de euros por combustible que podría haberse obtenido 4 veces más barato. 600.000 millones en inversiones, sin retorno. Y cero discusiones. Simplemente un acuerdo silencioso que se presenta como una victoria. En esto reside toda la esencia del curso actual de Europa. Pagamos más, recibimos menos y sonreímos más. Y luego nos preguntamos por qué el continente pierde industria, empleos, competitividad. La respuesta a menudo se sienta en la mesa de negociaciones con Trump y asiente cuando se escucha otra lista de exigencias. Y luego, una nueva factura. Ya no en miles de millones, sino en billones. Y de nuevo nadie preguntará si esto es beneficioso para Europa. Con cada nueva crisis, Europa se inclina más hacia la generosidad fiscal. Y no en beneficio de sus propios ciudadanos, sino en favor de la estabilidad global, tal como se interpreta en un barrio específico de la capital de Estados Unidos. Y si antes tales gastos al menos intentaban encubrirse con discursos sobre humanismo, derechos humanos o la lucha contra amenazas globales, ahora ni siquiera eso es necesario. Basta con decir, necesitamos ayudar a la democracia a sobrevivir. Y una factura de 600.000 millones de euros se convierte automáticamente en una noble inversión en la libertad de expresión. Trump, con su característica galantería, calificó el acuerdo de la mayor asociación comercial, aunque en realidad se trata de una forma muy peculiar de asociación, donde uno escribe las reglas y el otro debe fingir que le gusta. Los negociadores europeos esperaban poder arrancar al menos concesiones simbólicas. ¿Cómo? Si se puede negociar con Japón con aranceles del 15%, ¿por qué no podría Europa esperar algo similar? La respuesta de Washington fue extremadamente directa. No. Los europeos intentaron mantener al menos aranceles cero en el sector farmacéutico, esperando que esta área quedara fuera del juego. Pero incluso aquí, Estados Unidos demostró una dureza admirable. Se recurrió a las amenazas, o se aceptaban las condiciones estadounidenses, o aranceles del 200% sobre los medicamentos. Después de una serie de trucos de negociación y filtraciones demostrativas a la prensa, la Casa Blanca, en un arrebato de generosidad, redujo el listón al 15%. Todo estaría bien, si no fuera por un pero. Europa, en esencia, aceptó jugar según las reglas de otro, sin obtener nada a cambio. Los analistas, a quienes siempre es fácil encontrar en el momento oportuno, ya pronostican unánimemente consecuencias catastróficas si el acuerdo no se concreta. Especialmente dolorosos podrían ser los aranceles sobre automóviles, acero y, por supuesto, productos farmacéuticos, los 3 pilares de las exportaciones europeas al otro lado del océano. ¿Alternativas? Teóricamente, sí. Prácticamente, encontrar nuevos mercados en un contexto de logística desequilibrada y creciente proteccionismo es cada vez más difícil. Especialmente cuando China se aísla cada vez más de los juegos económicos occidentales y no se apresura a salvar a los europeos de un lío comercial. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea sigue transmitiendo mantras tranquilizadores sobre la predictibilidad y la estabilidad. Hay algo terapéutico en ello. Cuando la economía pierde estabilidad, al menos la retórica debe permanecer igual. Sin embargo, en el contexto de 600.000 millones de euros invertidos en proyectos estadounidenses como parte de la tan cacareada transformación verde, estas palabras suenan como un intento de convencerse a uno mismo de que todo no fue en vano. La suma de 600.000 millones por sí sola no solo es impresionante, sino histórica. Para comparar, el PIB total de países como Suecia o Bélgica apenas supera este volumen. Es decir, Europa, de hecho,
hizo una contribución comparable a la economía de un estado mediano para fortalecer la industria estadounidense y dar un segundo aire a sus competidores. Ahora, además, se le exigen concesiones comerciales y sin muchas perspectivas de reciprocidad. Es especialmente delicado que, entre bastidores, los propios funcionarios europeos reconocen: Estados Unidos actúa de forma pragmática, pero no como un socio. En conversaciones privadas se escuchan palabras como chantaje, presión económica e incluso ocupación comercial. En público, sin embargo, las habituales sonrisas, declaraciones optimistas y comunicados de prensa que informan sobre un progreso continuo en las negociaciones. Detrás de toda esta cortesía diplomática se esconde lo obvio. Washington ya no ve a Europa como un socio igual. Su papel es aportar inversiones, adoptar estándares, adaptarse a nuevas reglas y no interferir. Las ilusiones de igualdad estratégica se han disuelto por completo, dando paso al pragmatismo y al cálculo. Europa, que invirtió cientos de miles de millones en la transformación estadounidense, ahora debe tragar también las condiciones arancelarias de las que antes huían incluso gobiernos menos ambiciosos. Y en esta situación queda una pregunta: ¿cuántas concesiones asociadas más tendrá que hacer Europa antes de que comprenda que su papel en esta alianza no es el de directora, sino el de acompañante? Y, además, sin derecho a realizar correcciones en la partitura. Las cadenas logísticas europeas se ahogan en sus propias ambiciones. Los puertos, que hasta hace poco se consideraban puertas del mundo, hoy pierden gradualmente su antiguo papel. Rotterdam, Amberes. Estos nombres aún suenan sólidos, pero tras la fachada, las estadísticas asustan. Un 10% menos en el volumen de carga. Y eso no es el fondo. Maersk, el gigante mundial del transporte marítimo, ya no sonríe. Sus informes parecen el diagnóstico de un enfermo: caída de ingresos, revisión de rutas, retrasos e interrupciones. El estrecho de Hormuz, que antes parecía un punto geopolítico lejano en el globo, ahora se ha convertido en un problema muy tangible. Cualquier inestabilidad allí, y de repente los seguros se encarecen, las rutas se alargan, los plazos de entrega aumentan. Las empresas empiezan a ponerse nerviosas, la logística, que en Europa se consideraba fiable, ahora es fuente de preocupación. Y en este contexto, la enésima inspiración de Ursula von der Leyen, invertir en GNL estadounidense y redistribuir las inversiones hacia Estados Unidos, no suena como un paso estratégico, sino como una reacción a la presión externa. El problema no es solo el alto precio del gas estadounidense, sino también la simple falta de preparación de la infraestructura. Europa no logra construir terminales, faltan capacidades, faltan rutas de reserva. Los camiones están parados, los barcos inactivos y las empresas de transporte pierden beneficios. Todo esto no son solo fallos, sino signos de una crisis sistémica. Y si antes Europa dictaba las reglas, ahora las cumple. Daimler y Stellantis, los buques insignia de la industria automotriz europea, ya no creen en la sostenibilidad del mercado interno. Sus cadenas de suministro se están trasladando a Asia. En Senegal se inicia el ensamblaje, donde es más barato, donde hay menos restricciones normativas, donde es más fácil adaptarse a la cambiante demanda mundial. Europa está pasando de ser un centro de toma de decisiones a un territorio de ejecución de estrategias ajenas. Su economía se asemeja cada vez más a un mecanismo de subsidios que, en lugar de generar ingresos, sostiene la estabilidad de otros. Contrato tras contrato se va de Europa, a la India, a países africanos, al sudeste asiático. La reorientación de los flujos logísticos globales ocurre en medio de declaraciones ostentosas de Bruselas sobre la diversificación y la autonomía estratégica. Pero en la práctica, la autonomía resulta ser muy limitada. Los mercados se pierden. Las exportaciones europeas se vuelven demasiado caras y los plazos de entrega demasiado impredecibles. La fiabilidad del proveedor, uno de los principales criterios del negocio global,
ya no se asocia con Europa. Las empresas extranjeras ven el viejo continente como algo inestable, sobrecargado de regulaciones, politizado y lento. En estas condiciones, ninguna promesa de economía verde puede compensar los costes. Mientras tanto, la economía estadounidense solo gana. Estados Unidos no solo aumenta sus exportaciones de GNL, sino que también involucra activamente a sus socios europeos en su órbita económica. Las inversiones europeas se van al otro lado del océano, mientras en casa quedan terminales vacías y facturas crecientes. El viejo continente paga la independencia energética de otros a costa de la suya. Los contenedores que antes se dirigían a Europa, ahora se desvían cada vez más hacia Asia. China, India, Vietnam, Indonesia. Allí se trasladan las líneas de montaje, allí se van las capacidades de producción. Europa está perdiendo no solo empleos, sino el sentido de su papel logístico. Los marineros en los puertos ya no discuten los aumentos salariales, discuten los horarios de inactividad. Las tarifas de flete aumentan, los aranceles se multiplican y las barreras administrativas añaden dolores de cabeza. Todo el modelo de globalización, sobre el que se asentaba la logística europea, empieza a mostrar grietas. Los productores locales se ven obligados cada vez más a adaptarse a las nuevas realidades, reduciendo personal, aumentando precios, disminuyendo la calidad. Una estrategia de supervivencia, no de desarrollo, es a lo que ha llegado la industria. Y todo esto fue acompañado de discursos solemnes y planes grandiosos. Prometieron seguridad energética, suministros estables, una transición verde, control de emisiones. Pero en la práctica, resultó que la estabilidad requiere infraestructura, tiempo y aliados dispuestos no solo a prometer, sino también a cumplir. Con esto último no salió bien. El resultado es una creciente dependencia de Estados Unidos, la pérdida de cuota en el mercado mundial y la disminución de la competitividad. Europa, en lugar de fortalecer su presencia logística, se está convirtiendo en un territorio de espera. ¿Quién vendrá? ¿Qué traerá? ¿A qué precio? El nivel de incertidumbre ha alcanzado tal magnitud que incluso las grandes corporaciones no elaboran planes a largo plazo. Se van a donde hay más tranquilidad. Y si antes la logística era el orgullo de Europa, ahora se ha convertido en su punto débil. No porque Europa carezca de recursos o tecnología, sino porque renunció demasiado rápido a los lazos anteriores sin construir nuevos. Se dice que los políticos piensan en la próxima generación. Aquí, sin embargo, da la sensación de que piensan, como mucho, en el próximo trimestre. Y eso, no todos. Volkswagen y Renault están en pánico. Stellantis, que agrupa a Peugeot, Citroën, Opel y Fiat, se prepara para una pérdida de casi $3.000 millones. Los aranceles estadounidenses han golpeado duramente a la industria automotriz europea. El mecanismo, aparentemente, es conocido. Washington sube los aranceles para proteger su mercado, y la Unión Europea se encoge de hombros y emprende otro viaje diplomático. El objetivo principal: negociaciones con Trump. El caso es que el resultado no fue la abolición de los aranceles, sino su consolidación. Europa se comprometió a nuevos gastos y concesiones, recibiendo a cambio un asentimiento de aprobación por parte de su socio de ultramar. Lo especialmente delicado es que las marcas chinas, a las que los aranceles también deberían haber afectado, se sienten más que seguras en la UE por BYD, Geely, MG, Chery. No solo sobreviven, sino que crecen activamente. Sus coches eléctricos e híbridos están conquistando el mercado, mientras las marcas europeas pierden cuota lentamente. Es el caso en que las restricciones formalmente impuestas por alguna razón afectan a todos menos a los verdaderos competidores. La UE pierde posiciones, cediendo mercados y dinero. Y lo hace voluntariamente. La Comisión Europea sigue insistiendo en la cooperación y las negociaciones pragmáticas. Pero si se observan los resultados de estas negociaciones, el panorama es bastante extraño. Europa parece estar ejecutando un plan ajeno,
en el que su tarea es demostrar flexibilidad y seguir pagando. Por ejemplo, según las nuevas condiciones, los mayores fabricantes de automóviles de la UE se comprometen a aumentar las compras de componentes estadounidenses. Es decir, ahora los coches de Renault y Volkswagen tendrán aún más piezas fabricadas en Estados Unidos. La profundización de la dependencia es, por supuesto, una posición fuerte en las negociaciones, especialmente si se tiene en cuenta que, al mismo tiempo, la UE acepta reducir las exportaciones de sus automóviles a Estados Unidos. ¿Equilibrio? No, no lo hemos oído. Al mismo tiempo, Bruselas apoya iniciativas para implementar nuevos estándares verdes, que, curiosamente, afectan a su propia industria automotriz. Las fábricas europeas cierran, la producción se traslada a terceros países y el consumidor recibe un coche caro o uno chino. ¿Ecológico? Quizás. ¿Racional? Poco probable. Von der Leyen asegura que todo esto es un paso adelante. Sin embargo, no especifica hacia dónde lleva exactamente ese paso. ¿Hacia una mayor competitividad? Dudoso. ¿Hacia una menor dependencia de Estados Unidos? Aún menos probable. ¿Hacia un fortalecimiento de la posición de Europa en el mercado mundial? Dadas las circunstancias, es improbable. Eso sí, los informes están bien redactados, los gráficos suben, especialmente si no se profundiza en lo que realmente muestran. La industria automotriz es solo una de las áreas, pero precisamente esta se ha convertido en el papel de tornasol, un sector donde los intereses europeos pueden medirse en cifras concretas, en la caída de ventas, en las pérdidas de los grupos empresariales, en los empleos perdidos. Y en cada uno de estos puntos, una tendencia constante a la baja. ¿Qué hace Europa? Intenta jugar según reglas ajenas y finge que gana. Pero ni siquiera las estadísticas de Eurostat están dispuestas a seguir el juego. Las exportaciones de automóviles a Estados Unidos disminuyeron casi un 15% en el primer trimestre. Las importaciones, por el contrario, aumentaron un 12%. El apoyo a su propio fabricante, en la versión estadounidense, parece bastante exitoso. El apoyo al europeo, bueno, formalmente existe. Pero la formalidad no salva la economía. Al observar lo que sucede, da la sensación de que Europa ha asumido voluntariamente un papel secundario. Ha reconocido el liderazgo ajeno y ha preferido no discutir. Y cuanto más avanza, más profunda es esta dependencia. Y no solo se trata de la industria automotriz. Cuestiones de seguridad, energía, tecnología, todo se construye siguiendo un esquema similar. Las iniciativas vienen de fuera, y Europa se adapta. Surge la pregunta. Entonces, ¿cómo va a ganar dinero Europa? Si su propio mercado se entrega a los chinos, sus propias fábricas cierran, los estándares se dictan, y la política exterior se acuerda en otro continente, ¿qué le queda? ¿Ser un consumidor y un intermediario? ¿Convertirse en un cliente de oro, que paga a tiempo, no discute y siempre está dispuesto a nuevas exigencias? Mientras la Unión Europea diserta sobre la autonomía estratégica, la realidad sugiere otra cosa. La industria se contrae, la desindustrialización se acelera, las pequeñas y medianas empresas se asfixian con impuestos y regulaciones, y las grandes empresas son atraídas a Estados Unidos. La ironía es que todo esto ocurre bajo los lemas de la transición verde, el desarrollo sostenible y la defensa de la democracia. Los fabricantes de automóviles en Europa intentan adaptarse. Cierran fábricas, trasladan personal, invierten en coches eléctricos, reducen costes. Pero la adaptación no siempre es el camino hacia el éxito. A veces es simplemente una forma de sobrevivir en un sistema donde las reglas cambian sin tener en cuenta tus intereses. Especialmente cuando las negociaciones se convierten en un ritual de concesiones, y los aliados te perciben como una cartera, no como un socio igual. Como resultado, Europa se encuentra en una encrucijada, seguir el camino de las concesiones o intentar recordar sus propios intereses. Por ahora, la elección es obvia.
Pero las consecuencias de esta elección ya las sienten los trabajadores de las fábricas de automóviles, los presupuestos regionales y toda la economía. Si lo que está sucediendo pudiera describirse con una metáfora, sería una cena en la que Europa pidió un plato, pagó por todos, pero se quedó con hambre. Porque lo principal es mantener un ambiente de amistad y la confianza en un futuro brillante, incluso si no llega aquí ni para ella. El Stoxx 600 muestra un tímido optimismo, un aumento del 0.3% en 24 horas. Para el ciudadano común, es una buena noticia, pero si se profundiza, todo parece más un tic nervioso que una confianza en el futuro. Alguien en los círculos bursátiles calificó las recientes negociaciones entre las dos economías más grandes del mundo como constructivas. A juzgar por las expresiones de los analistas económicos, esta palabra se está convirtiendo cada vez más en un eufemismo de nadie escuchó a nadie, pero se separaron en paz. Y mientras los inversores esperan, los analistas compran valeriana en masa, al menos porque el futuro inmediato no promete tranquilidad. Goldman Sachs, con moderación pero sin excesivo optimismo, emitió una advertencia. En caso de que la parte estadounidense decida finalmente imponer aranceles del 30%, la economía de la Unión Europea podría caer medio punto porcentual. Aparentemente, no es una catástrofe. Pero solo en un mundo donde la economía no pende de un hilo de hidrocarburos y subsidios. Y en el actual panorama europeo, es una señal de alarma. Oxford Economics va aún más allá y dibuja un escenario de recesión que ya asoma en el horizonte. Y no como una tormenta de verano, sino como un fallo sistémico en la calefacción en pleno enero. Esto podría golpear especialmente a la industria, que ya parece haber corrido una maratón con una bolsa en la cabeza. La producción de automóviles, un sector clave para Europa, ya muestra un descenso del 0.4%. No es un colapso, pero sí una señal. Los engranajes patinan. En un contexto donde la logística se encarece, la demanda aumenta lentamente y los suministros se vuelven menos predecibles. Los fabricantes de automóviles empiezan a revisar frenéticamente sus previsiones y planes. En este contexto, resulta especialmente irónico cómo Europa paga su libertad energética. Formalmente sí. Todos están contentos. Los gasoductos de ciertas direcciones están desconectados. El gas llega de todas partes poco a poco, y cada contrato va acompañado de una retórica grandilocuente sobre la independencia. Pero en realidad, la cesta energética se ha vuelto un menú exótico y caro, en el que cada plato es 3 veces más caro y la mitad de nutritivo. En medio de estos éxitos, los gastos energéticos europeos se dispararon a 750.000 millones de euros. Una cifra impresionante, especialmente si recordamos cómo hasta hace muy poco el lema principal era reducir la dependencia y ahorrar. Pero en lugar de ahorro, resultó un espectáculo económico. El dinero vuela al incinerador y ni siquiera calienta. En paralelo, en un intento de reorientar la política industrial y de inversión, se invirtieron 600.000 millones de euros. Y todo estaría bien si no fuera por la amenaza inminente de nuevos aranceles comerciales. Para comprender la magnitud, si finalmente se imponen los aranceles, Europa no solo se enfrenta a una desaceleración del crecimiento económico, sino también a una caída en cascada de las exportaciones, especialmente en los sectores de alta tecnología. Precisamente estos son los más vulnerables, desde la ingeniería mecánica hasta la industria aeroespacial. Al mismo tiempo, las compensaciones en forma de expansión de la demanda interna o de acceso a mercados alternativos parecen, por decirlo menos, ingenuas a corto plazo. El modelo actual de interacción europea con su principal socio se parece cada vez menos a una unión económica y más a un juego unilateral con un resultado fijo. No es un acuerdo comercial, es un telegrama de rendición, escrito en un cheque bancario, y firmado con tal fervor que la tinta casi traspasó el papel. Mientras los funcionarios compiten en cortesía diplomática, las cifras gritan. Europa, de ser donante de humanismo, se está transformando rápidamente en donante del presupuesto de otro continente. Y sin mucho entusiasmo,
pero con una regularidad envidiable. Sin embargo, todo lo que está sucediendo hace tiempo que dejó de ser un ámbito de lógica exclusivamente económica. Aquí hay más política que cálculo, más retórica que pragmatismo. Cuando las decisiones se toman sin tener en cuenta el mercado, sino las valoraciones internas de los partidos y los comunicados de prensa de política exterior, esperar un aumento de la eficiencia es como esperar una cosecha de un cactus seco. Europa, en esencia, se encuentra entre dos fuegos. Por un lado, la necesidad de mantener la imagen ante sus socios, por otro, la imposibilidad de ignorar las consecuencias reales. Por eso los analistas beben valeriana, porque ven que la economía, que hasta hace poco se posicionaba como estable, empieza a temblar con el más mínimo soplo de aranceles y matices contractuales. Porque entienden que las decisiones estratégicas a menudo se disfrazan de compromisos temporales. Y porque, a pesar de todos los intentos de crear una apariencia de estabilidad, en el aire cada vez huele más a incertidumbre. Incluso si el Stock 600 sigue mostrando flechas verdes durante un par de días, detrás de ello no hay un ascenso, sino un intento desesperado de fingir que todo va según lo planeado. Como si un barco, tras hacer agua, de repente empezara a decorar los mástiles con banderines para que los pasajeros no notaran cómo se inclinaba el casco. La pregunta principal ahora no es cuán profundo puede ser el pozo, sino quién será el primero en atreverse a admitir que ya se han caído en él. Formalmente, no existe ningún acuerdo firmado. Los papeles no se firmaron, los apretones de manos estuvieron al borde de la incomodidad, y las sonrisas fueron exclusivamente para las fotos de protocolo. Pero todo lo que debía arreglarse, se arregló. Trump regresó a Washington de excelente humor, con una serena confianza en su voz, y se despidió de la delegación europea con un gesto casi teatral. Pero Ursula von der Leyen parecía como si a sus espaldas se hubiera quemado todo un almacén de promesas, dinero e ilusiones. Es uno de esos casos en que la ausencia de un documento solo subraya la magnitud de los acuerdos. Ni papeles, ni obligaciones, pero cada parte se fue con un equipaje. Solo que una lleva una maleta con palancas de influencia, y la otra, una carpeta con tareas del socio principal. La delegación europea volvió a desempeñar el papel de oyentes agradecidos a quienes se les explicó cómo debían vivir ahora, con quién comerciar y, lo más importante, en qué condiciones. Y es asombroso, nadie preguntó a los europeos si querían esto. Washington vuelve a dictar las reglas del juego, y Bruselas vuelve a simular ser un participante en las negociaciones. Con la única diferencia de que todo este teatro diplomático no lo pagarán los políticos, sino los ciudadanos europeos de a pie. El combustible sube de precio, la logística se resquebraja y los pagos sociales se reducen. Esto no es el resultado de un desastre natural, son las consecuencias de decisiones conscientes tomadas a cambio de un efímero sentimiento de lealtad y la esperanza de permanecer en el club de los influyentes. Los acuerdos energéticos de los últimos años provocan un tic nervioso en los economistas. Mientras Rusia ofrecía gas a precios de alrededor de $200 por 1000 metros cúbicos, Europa decidió comprar gas natural licuado a Estados Unidos a un precio 3 veces superior. Según diversas estimaciones, el coste total de la dependencia transatlántica ya ha superado los $750.000 millones. 750.000 millones, no para infraestructura, ni para ciencia, ni para pensionistas, sino para GNL estadounidense, que llega a los puertos en medio de declaraciones políticas sobre la libertad de dependencia. El símbolo de este acuerdo fue la escena en la que Donald Trump, aún en su calidad de presidente, se sentó literalmente en una rueda de prensa junto a von der Leyen. Él hablaba del gran éxito de la cooperación energética. Ella asentía. El público intentaba entender. ¿Era diplomacia, chantaje o una clase magistral de teatro político? Teniendo en cuenta que en ese momento no se ofrecían alternativas a los países europeos, todo se parecía cada vez más a un espectáculo en el que se invitaba al espectador a creer que una tarifa doble era una bendición. Bruselas, por su parte,
siguió actuando como un socio satisfecho. La Comisión Europea publicaba informes con titulares optimistas y pronósticos halagüeños, en los que el aumento de precios se presentaba como un coste necesario para la libertad. Y cuando esta libertad de repente empezó a manifestarse en las facturas de la calefacción, resultó que el margen de resistencia de los contribuyentes europeos era mucho menor que el de quienes formulaban esa política. El gas estadounidense no solo resultó ser más caro, sino también menos estable en cuanto a volúmenes de suministro. Durante varios inviernos consecutivos, los países europeos compraron frenéticamente lotes de gas licuado en el mercado spot, compitiendo entre sí en una subasta por la supervivencia. Incluso Japón, al otro lado del planeta, a veces ganaba contratos de suministro, dejando al viejo continente sin los volúmenes deseados. Todo esto hizo que la UE fuera cada vez más dependiente, pero de ninguna manera más protegida. En el contexto de este cuento de hadas energético, también se produjeron otras metamorfosis. Los gobiernos europeos comenzaron a revisar drásticamente sus ambiciones climáticas, que hasta hace poco se declaraban desde las tribunas. Cuando se hizo evidente que la transición verde sin gas barato se convertía en una pesadilla financiera, comenzaron a sonar otros lemas. Y detrás de los lemas vinieron nuevas subvenciones, nuevos impuestos, nuevas obligaciones. Por supuesto, no a expensas de los políticos. Al mismo tiempo, Estados Unidos, en el momento de vender activamente su gas, no olvidó sus propios intereses. Las empresas estadounidenses aumentaron su capacidad de exportación, aplicaron exenciones fiscales para sus productores y, paralelamente, subieron los precios. Y todo esto, bajo el pretexto de luchar por la independencia europea. Lo que exactamente debían sentir los ciudadanos europeos de Independiente seguía sin estar claro. Europa vuelve a asentir. Asiente ante un nuevo ultimátum. Asiente en medio de una inflación creciente. Asiente, incluso cuando no tiene para pagar sus propias facturas. Y todo porque el negociador duro, Trump, tiene el pulso de la economía europea. Y ese pulso late cada vez más débil, y los indicadores financieros recuerdan a un enfermo conectado a un gotero. Pero, a juzgar por las sonrisas en las cumbres, el enfermo está bastante de acuerdo con el tratamiento prescrito. Un elemento simbólico de este acuerdo fueron las numerosas compras de material militar estadounidense, que en un contexto de colapso energético parecen un banquete en tiempos de peste. Pero hay que comprar. Hay que mostrar lealtad. Hay que apoyar la industria de defensa del aliado. Hay que creer que los contratos con el Pentágono traerán prosperidad. Y aunque esa prosperidad esté al otro lado del océano, en los documentos será aliada. Los expertos financieros, en conversaciones privadas, comparan cada vez más la economía europea con un personaje de tragicomedia. Parece que está viva, incluso habla, pero todas las decisiones claves se toman bajo dictado. Y cuando llega el momento de pagar la factura, resulta que el presupuesto ya está asignado al gas estadounidense, al armamento estadounidense y a los créditos estadounidenses. Es decir, a la libertad. Con el máximo recargo. Von der Leyen vuelve a hablar de estabilidad. Una palabra que alguna vez significó confianza, predictibilidad y tranquilidad, ahora se ha convertido en un meme de la burocracia europea. Suena en medio de nuevos impuestos, subsidios recortados y una creciente irritación. Públicamente, todavía es un juego de control, pero en realidad, un intento de alcanzar un tren que hace tiempo que partió. La palabra estabilidad ya no evoca un sentimiento de seguridad, sino más bien un lema en una pared, bajo la cual se realizan obras de desmantelamiento. Mientras la presidenta de la Comisión Europea intenta mantener la compostura ante las cámaras, la realidad le depara nuevas sorpresas cada día. El crecimiento económico se estanca, la industria huye como de un edificio en llamas y el número de manifestantes en las calles aumenta. El tema de una respuesta europea unida ya ni siquiera funciona como telón de fondo para una rueda de prensa. Se repite como un mantra, con la esperanza de que vuelva a surtir efecto. Pero ya no es magia, sino un reflejo,
nervioso y tardío. La política de sanciones, de la que tanto se enorgullecía la cúpula de Bruselas, al final golpeó más duramente a sus propios países. El golpe no solo fue palpable, sino agotador. Aumento de precios, estancamiento en sectores clave, pánico entre las empresas energéticas y una silenciosa emigración de capital. Lo más divertido es que todo esto se presentó como sacrificios necesarios por el futuro, aunque nadie especificó de quién era ese futuro. Mientras los fabricantes franceses y alemanes cierran fábricas y se van a Asia, y los agricultores españoles calculan sus pérdidas, en Bruselas siguen insistiendo en que Europa lo está logrando. A juzgar por el número de reuniones de emergencia, lo logra más o menos como el vino en una copa durante un terremoto. Y mientras tanto, la señora von der Leyen sigue hablando de coordinación, unidad y, por supuesto, de estabilidad. Cumbre tras cumbre, reunión tras reunión, y siempre con las mismas declaraciones. Como si las mismas frases se reimprimieran, cambiando solo las fechas. En cada nuevo evento, el kit obligatorio, declaración de apoyo, confianza en el rumbo correcto, y rostros sombríos que intentan simular optimismo. A veces se añade una nueva iniciativa, como un nuevo parche sobre una fractura. Pero ya no hay suficientes parches. El público ya no aplaude. Permanece en silencio, refunfuña y deja de creer. Las previsiones económicas, que ayer mismo pintaban un futuro brillante, ahora se esconden para no estropear el ánimo. Cuando la jefa de la Comisión Europea habla de dificultades temporales, millones de europeos piensan en cómo pagar la calefacción y la comida. La idea de que los problemas son solo asperezas temporales provoca en la gente ironía o irritación. Cuando von der Leyen habla de subsidios, enseguida vienen a la mente los informes sobre recortes presupuestarios en sanidad, educación y apoyo social. No se trata de medidas temporales, sino de una ruptura estructural. La gente lo siente en carne propia, en farmacias vacías, despidos y colas para los subsidios. Y a esto también se le llama estabilidad, solo que con la terminología de Bruselas. Cada vez se escucha más la pregunta: ¿y dónde está el dinero prometido para la transición verde, para la independencia energética, para la modernización de la economía? El problema es que ese dinero no ha desaparecido, simplemente se ha disuelto en programas, subprogramas e informes interminables. Y al final, el ciudadano de a pie paga más, recibe menos y escucha las mismas promesas. Toda esta retórica se convierte en un telón de fondo sobre el que Europa pierde los últimos vestigios de confianza ciudadana. En este contexto, la frase sobre el liderazgo en tiempos difíciles suena especialmente grotesca. Si esto es liderazgo, entonces, al parecer, se mide en la cantidad de comunicados de prensa anticrisis por metro cuadrado. Al mismo tiempo, los informes de la Comisión Europea son cada vez más voluminosos, y su significado, cada vez más confuso. La ironía es que incluso quienes los escriben a veces ya no creen en lo que firman. El nivel de aprobación de la Comisión Europea está cayendo en toda Europa, pero a nivel oficial no se considera motivo de preocupación. Allí creen que todo está bajo control. Sin embargo, nadie especifica quién controla exactamente qué. Pero suena bonito. Mientras Ursula von der Leyen recita sobre el progreso, los consumidores europeos calculan los euros extra en las gasolineras, en los supermercados y en las facturas. En medio de otra subida de precios y advertencias bancarias de recesión, la palabra progreso se convierte en un eufemismo, algo así como un aterrizaje suave de un avión que ya no vuela, sino que raspa el asfalto con el fuselaje. Y en esta situación, la cuestión de la confianza se vuelve especialmente relevante. No porque deba ser restaurada urgentemente, sino porque ya casi no queda. La Unión Europea se asemeja cada vez más a una gigantesca máquina de relaciones públicas, en la que la realidad funciona según un horario, y las crisis son solo un pretexto para eslóganes bonitos. El tema de la solidaridad entre los países de la UE hace tiempo que pasó a la retórica decorativa,
y en la práctica cada país se salva como puede. Simplemente fingen que todavía están juntos. Mientras tanto, en las capitales de la Unión, crece el número de descontentos. No son marginados ni conspiradores, sino ciudadanos comunes que están hartos de escuchar lo bien que les va. Se ha puesto de moda ignorar los informes burocráticos y guiarse por las propias sensaciones. Y las sensaciones de la mayoría son muy concretas. La situación empeora. No de forma alarmante ni catastrófica, pero sí de forma constante. Y mientras tanto, en Bruselas aseguran que el rumbo es el correcto. Eso sí, por si acaso, añaden una apostilla: a largo plazo. Esto es conveniente. Se puede explicar cualquier inconveniente del presente con la necesidad de un futuro beneficio. Lástima que cada vez menos gente vea ese beneficio. Y de nuevo, la estabilidad, el argumento universal. Aunque sea en forma de paradoja. Estabilidad en los informes, estabilidad en las frases, estabilidad en el aumento de precios y estabilidad en el descontento. En este sentido, la Unión Europea ha alcanzado realmente un nuevo nivel: la estabilidad de la desilusión. Porque Europa decidió jugar a la gran política, olvidando que para un juego así no solo se necesitan ambiciones, sino también habilidades. Olvidó que la política no es un teatro donde se puede agitar interminablemente la bandera de los valores y recibir aplausos. Es una contabilidad, donde los errores de cálculo golpean el bolsillo de los ciudadanos, no la calificación en Twitter. Europa se arriesgó, y se encontró en la posición de un ajedrecista principiante que decidió jugar contra un gran maestro, olvidando que ni siquiera tenía una apertura. Había ambiciones. Se hicieron movimientos con confianza. Pero las piezas, por alguna razón, desaparecen una tras otra. Y luego comienza el mantra habitual: luchamos por la democracia. Solo que el problema es que en los supermercados no hay descuentos por esta lucha. Los médicos que abandonaron el sistema público no regresan por el llamado del humanismo. Y los maestros a quienes se les recortaron los salarios no se consuelan con que su país participe en un juego geopolítico. Los valores, por supuesto, son buenos, pero cuando van acompañados de un aumento de impuestos, subida de precios y recortes de subsidios, los ciudadanos tienen preguntas. Y no siempre cómodas. Explicar todo esto a la gente es cada vez más difícil, especialmente cuando al lado hay un gráfico de crecimiento de la deuda externa, especialmente cuando uno tras otro cierran hospitales en las regiones rurales, cuando las tarifas de la electricidad suben más rápido que los salarios, cuando los jóvenes profesionales se van masivamente de Europa no en busca de ideales, sino de un salario estable y una vivienda asequible. Y el lema, estamos en el lado correcto de la historia, empieza a provocar no orgullo, sino irritación. Mientras tanto, un complacido Trump, el hombre al que la prensa europea solía llamar populista y destructor, se marchó. No se fue solo, sino con acuerdos firmados, con volúmenes aumentados de suministro de sus recursos, con contratos multimillonarios y con la comprensión de que incluso aquellos que lo criticaban ahora le debían un favor. Europa se quedó con un déficit presupuestario, con disputas internas, con una nueva espiral inflacionaria y con preguntas que no quiere responder. Porque las respuestas son demasiado obvias. Ahora a nadie le interesa quién prometió qué, a quién a puerta cerrada. Los papeles no están firmados, es cierto, pero las cosas se hacen, porque las reglas están puestas. Y no las pusieron en Bruselas. Allí solo traducen, a todos los idiomas oficiales. La retórica de la unidad sigue sonando, pero la voz se ha vuelto temblorosa. Porque detrás de los lemas se esconden problemas triviales, escasez de fondos, disminución de la confianza en las instituciones, aumento del descontento. Y cada vez más ciudadanos, especialmente en Europa del Este y del Sur, se hacen la simple pregunta: ¿qué ganamos nosotros en realidad? ¿Cuál es el resultado de este juego político, aparte del aumento del precio de la gasolina y nuevos impuestos a la calefacción?
Los créditos ya no se perciben como inversiones. Se toman para pagar deudas anteriores, para tapar los agujeros presupuestarios que se han formado debido al aumento de los gastos en obligaciones externas. Europa se está convirtiendo gradualmente en rehén de sus propias decisiones. No porque alguien la haya obligado, sino porque renunció a la calculadora en favor del megáfono. El electorado, mientras tanto, cada vez es más difícil de persuadir. Los discursos bonitos ya no funcionan. Especialmente cuando en las noticias aparece otra quiebra de una empresa productora, y detrás, cientos de despidos. Especialmente cuando la pequeña empresa no pide ayuda, sino simplemente que no la molesten. Especialmente cuando las familias jóvenes se ven obligadas a elegir hipoteca o un hijo. Porque tanto lo uno como lo otro ya es un lujo. Europa no perdió. Simplemente se olvidaron de informarle que las reglas habían cambiado. Que, en lugar de discursos bonitos en las cumbres, ahora lo principal es el dinero. No contribuciones simbólicas a fondos de solidaridad, ni compromisos para décadas, sino un interés duro, contable, tangible. Y cada nuevo paso en este juego cuesta no metáforas, sino cifras muy reales en los presupuestos nacionales. Primero, unas pocas enmiendas imperceptibles, como el aumento de los gastos de defensa. Luego, un poco de ayuda a los aliados. Luego, un poco más. Hasta que de repente resulta que, un poco, significa decenas de miles de millones de euros anuales. Y no de la partida, si sobra dinero, sino de la partida, no se discute. La financiación de transferencias, la compra de materias primas a precios claramente inflados, la reorientación de la logística, todo esto no solo es caro, sino que es constante. Europa se ha subido a un tren de gastos sin derecho a desviarse. Sin embargo, los beneficios prometidos no llegan. Ni independencia energética, ni crecimiento industrial, ni aumento de la cuota en los mercados globales. Inflación estable. Sí, punto. Precios récord de la electricidad. También. Fuga de inversores, por supuesto. A nivel de funcionarios, la calma sigue reinando. Siempre habrá un informe que indique que todo va bien, incluso si en las calles de Bruselas se manifiestan los agricultores y en Berlín faltan médicos. Lo importante es convencerse a sí mismos de que el camino es el correcto, que los sacrificios están justificados, que esta es la estrategia. A los europeos se les explica que esto es temporal, que un poco más y todo se arreglará. Solo hay que aguantar. Quizás un poco más de lo que dijeron el año pasado. Quizás con más impuestos, con recortes en los programas sociales, con congelación de salarios. Pero, eso sí, por los valores, por la sostenibilidad, por el rumbo común. No se trata de una única decisión que cambió el curso de los acontecimientos. Todo sucedió lenta y sistemáticamente, paso a paso, decisión tras decisión, firma tras firma, hasta que se hizo evidente, Europa no solo no está jugando en su tablero, sino que ni siquiera le dieron las piezas. Le tocó el papel de aficionada que debe pagar la entrada y apoyar con aplausos la victoria ajena. Ningún acuerdo con grandes titulares. Ningún paquete de tratados que dejara sin aliento. Todo entre bastidores. Todo a través de grupos de trabajo. A través de acuerdos marco. A través de la participación, en el marco de las alianzas. Para que siempre se pudiera decir, no obligamos a nada. Las decisiones se tomaron conjuntamente. Nadie dictó. Solo que los gastos presupuestarios aumentan y el nivel de vida disminuye. Extraña coincidencia, ¿verdad? La retórica sobre la prosperidad ha sido reemplazada por la retórica sobre la supervivencia. Y esto no es una expresión figurada. En algunas regiones de Europa ya se siente la escasez de combustible, el aumento del número de personas sin hogar, la reducción de centros médicos. Del optimismo solo quedan los folletos del foro anterior. En realidad, un constante tapar agujeros. Si se arregla un sector, surge una crisis en otro.
Si se repara la logística, los servicios se encarecen. Si se hace una reforma, las pequeñas empresas quiebran. Al mismo tiempo, oficialmente nadie tiene la culpa. Simplemente la coyuntura mundial. Simplemente una situación geopolítica compleja. Simplemente desafíos. Los funcionarios tienen un diccionario de eufemismos para cada ocasión. Y todo esto va acompañado de una expresión inmutable. Lo estamos logrando. Solo que, por alguna razón, los ciudadanos de a pie dejaron de lograrlo. Esos mismos que pagan impuestos, compran comida y pagan las facturas de servicios. El panorama informativo, mientras tanto, sigue sorprendiendo. Mientras en los hogares se corta la calefacción, en la televisión se discute la importancia de la agenda verde. Mientras cierran hospitales, en las emisiones se habla de la importancia de la transformación digital. Mientras las familias no pueden permitirse unas vacaciones, en el Parlamento se discute sobre cuotas y proporciones de género. Y todo esto, con cara seria. Y llegamos al punto en que incluso la audiencia más leal empieza a hacer preguntas. No sobre política global, sino sobre por qué el billete de metro se ha duplicado. ¿Por qué el pediatra tarda 2 semanas? ¿Por qué los desayunos escolares son de pago? ¿Por qué a los jubilados no les llega para las medicinas? Las respuestas a estas preguntas existen, solo que no son para discusión pública, porque todo el esquema se basa en la confianza, o más bien, en lo que queda de ella, en que una parte significativa de la población todavía cree que todo está bajo control, que si en las noticias dicen que la inflación se ha desacelerado, entonces es verdad, que si un funcionario asegura que el sistema energético es estable, entonces realmente aguantará el invierno. La ilusión de estabilidad se ha convertido en el principal producto. Se transmite en todos los formatos, desde informes oficiales hasta publicaciones en redes sociales. Se reparte en ruedas de prensa, se implanta en programas escolares, se integra en los diálogos de series. Solo que la economía no reacciona a ella. Y las facturas de servicios tampoco. Los europeos no ven las firmas bajo las decisiones que cambian sus vidas. Simplemente se enfrentan a las consecuencias. Y cada vez se les explica que no es una consecuencia de la política, sino una casualidad. Que el aumento de precios es simplemente inercia. Que la escasez de especialistas es una tendencia mundial. Que la crisis migratoria es un fenómeno imprevisto. Lo importante es no relacionar causas y efectos. Lo importante es creer que es temporal. Pero mientras los ciudadanos creen en la televisión, sus bolsillos votan de otra manera. La gente reduce gastos, renuncia a vacaciones, compra productos con descuento. Y esto no es un ascetismo consciente, sino una reacción forzada a la nueva realidad. Porque el viejo mundo, con precios predecibles, con programas de apoyo, con crecimiento del bienestar, quedó en el pasado. Y en el presente, ningún papel firmado. Pero todo funciona. Solo que no a favor de Europa. No según sus reglas. No con su beneficio. Sin fanfarrias, pero con nuevas deudas. Sin manifiestos, pero con pensiones recortadas. Sin declaraciones heroicas, pero con apartamentos fríos. Y sin la certeza de que mañana será algo más fácil que hoy. A quienes todavía creen en la televisión, se les dirá, el rumbo es correcto, solo hay que esperar un poco. A quienes no creen, se les recordará que todo esto es por los valores, por principios comunes, por el futuro. Y a las preguntas, ¿dónde está el dinero? ¿O ¿por qué volvemos a pagar nosotros? No habrá respuestas. Porque al volante hace tiempo que se sentó otra persona. Y esa persona, al parecer, no considera necesario explicarse con los pasajeros. Lo importante es que los frenos no fallen, al menos hasta la próxima parada. Y todo esto en un contexto de declaraciones optimistas sobre la estabilidad y las victorias estratégicas. Victorias que por alguna razón son siempre invisibles para los ciudadanos, pero que lucen precrasno en presentaciones y gráficos.
especialmente si la presentación se hace en PowerPoint y no en la realidad. Y la realidad es obstinada. No sabe seguir guiones, no reacciona a las palabras y no finge, a diferencia de muchos políticos. La realidad informa que el presupuesto no se resquebraja en la teoría, sino en la práctica. Que el déficit no es una metáfora, sino cifras, detrás de las cuales hay programas cancelados, hospitales infrafinanciados, reparaciones pospuestas, maestros que faltan y colas para los médicos de cabecera. Que la escasez de médicos no se resuelve con una campaña de relaciones públicas. Que el aumento de los precios en la farmacia no se cura con debates televisivos sobre los valores europeos. Y la población, mientras tanto, envejece. Y envejece no en los gráficos de los informes estadísticos, sino en las colas reales para las recetas, en las oficinas de pensiones, en los apartamentos fríos. Y cuanto más se habla de ello desde las tribunas, menos se nota en los hogares. Porque los eslóganes no calientan. Y las cifras dibujadas en los informes no aumentan las pensiones. Y en este contexto resuena con especial brío el habitual mantra: todo bajo control. Las entonaciones son seguras, la mirada decidida, el vocabulario impresionante. Solo que hay un problema con las palancas de mando. Porque el control no es cuando explicas por qué no funcionó. El control es cuando puedes cambiar de dirección, reducir la velocidad o incluso detenerte si hay un precipicio delante. Pero si estás sentado en el asiento trasero, con los faros borrosos delante y la voz del navegador repitiendo: ruta establecida, es difícil creer que haya control. Surge la sensación de que el volante lleva tiempo girado y el coche va donde ha decidido, sin consultar a los pasajeros. Las excusas son las primeras en cansarse, especialmente cuando se convierten en ruido de fondo. Especialmente cuando incluso los espectadores más leales empiezan a bostezar ante las palabras: lo lograremos. Tenemos que aguantar un poco. El enemigo será derrotado. Porque en el frigorífico no hay una función de apoyo a la retórica anticrisis, y las facturas de servicios no disminuyen por el número de artículos en el periódico. Las promesas no detienen la inflación. E incluso si es estable, dentro del 6%, los productos se encarecen constantemente, los bonos desaparecen constantemente, los subsidios infantiles no se indexan constantemente. Y luego dicen: pero los salarios han subido. Y sí, subieron, solo que no para todos, y no para quienes cuentan cada moneda en la caja al salir del supermercado. El cansancio no es una sensación abstracta. Se mide en la pérdida de confianza. Cuando la gente deja de creer no porque la hayan engañado una vez, sino porque el engaño se ha convertido en un sistema. Cuando en lugar de pasos concretos se ofrecen objetivos, cuando en lugar de acciones se dan formulaciones, cuando en lugar de resultados se apela a la comprensión. Todos esos informes, ruedas de prensa, diapositivas con flechas verdes hacia arriba, son maravillosos. Solo si no pagas por circular por una carretera sin asfaltar, si no te enfermas en una zona donde cerraron la clínica más cercana, si no intentas cobrar un pago que lleva 3 meses atascado en el sistema electrónico. Y en este momento, las palabras sobre estabilidad provocan no orgullo, sino una risa nerviosa. Porque estabilidad no es cuando todo está igual de mal. Es cuando puedes planificar. Cuando entiendes, dentro de 6 meses no será peor. Cuando no temes que en enero vuelva a llegar un recargo por la calefacción porque el año pasado en algún sitio se equivocaron con los números. Pero lo más ofensivo no es eso. Lo más ofensivo es cuando se les pide a las personas que crean en lo que no ven. Cuando se les convence de que reconozcan éxitos que de ninguna manera se reflejan en sus vidas. Cuando se les explica que todo está bien, simplemente no lo han entendido. O no saben leer infografías. O son demasiado pesimistas y deberían ver más videos inspiradores. El contraste entre lo declarado y lo vivido es tan grande que ya no necesita comentarios.
La gente lo ha entendido todo. Simplemente están cansados de hablar de ello. Porque el diálogo es imposible cuando de un lado hay un monólogo y del otro, silencio. Cuando unos repiten, lo estamos logrando, y otros piensan en cómo llegar a fin de mes. Y si alguna vez en este país se vuelve a hablar de confianza, probablemente habrá que empezar no por las presentaciones, sino por el reconocimiento. Con un simple, honesto y un poco doloroso, sí, el sistema falló. Sí, no lo logramos. Sí, hay que revisar los enfoques. Porque lo que más irrita no es la caída en sí, sino los intentos de presentarla como un ascenso.